esta mañana es el sacerdocio del creyente. Así que vamos a examinar en base a la palabra de Dios lo que según el plan divino ha sido el cambio con respecto al sistema sacerdotal del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. Y una de las primeras cosas que tenemos que entender es que aunque Dios creó al hombre con una relación personal con él, pues la Biblia dice en el libro de Génesis que Dios llegaba y hablaba con Adán. Por causa del pecado, el hombre se escondió, el hombre huyó de Dios, el hombre quedó separado de Dios. Y entonces Dios, queriendo restablecer la comunión con el hombre, Dios estableció esta posición de sacerdotes. El sacerdocio fue una necesidad por causa del pecado. Si no hubiera habido pecado, no hubiera habido necesidad de sacerdotes. Los ángeles, por ejemplo, los ángeles que no han pecado, están en la presencia de Dios. No necesitan intermediarios. Pero los seres humanos, por causa del pecado, tuvieron necesidad de que se levantaran ciertos líderes. Fue idea de Dios establecer el sacerdocio. Dios estableció a un grupo de personas como mediadores, como ministros, que servían de intermediarios entre el pueblo y Dios, porque ya el pueblo o el ser humano no podía acercarse con libertad a la presencia de Dios. Y esta figura, que fue una idea de Dios, fue copiada también por las naciones. Así que cuando usted escudriña el Antiguo Testamento, descubre que las naciones tenían sacerdotes. Y estos sacerdotes eran los que ministraban a los ídolos. Eran los que le ofrecían los sacrificios a los ídolos en representación del pueblo. A saber en base a qué ellos habían establecido el sacerdocio, porque en realidad la base del sacerdocio era que el ser humano no se podía acercar a Dios. Pero en el caso de las naciones paganas, que eran todos paganos, sin tener un Dios verdadero, sino ídolos que no oyen, que no andan, que no ven, no hay realmente una base para entender por qué establecieron ese sacerdocio, pero sí podemos considerar que fue una imitación, una copia obrada por el enemigo para poder establecer ese sistema de religiones en el mundo. Pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra y establecer, y vamos a comenzar esta mañana entendiendo el orden establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Así que abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 6. Y de una manera muy resumida vamos a descubrir que la manera en que Dios estableció que las cosas se dieran en el Antiguo Testamento era que había una posición sacerdotal, había una posición de sumo sacerdote y había un pueblo que tenía la responsabilidad de traer ofrendas, de traer sacrificios, de traer toda clase de objetos, animales, productos de la tierra, para poder honrar a Dios, pero también para poder obtener temporalmente el perdón de sus pecados. Hebreos capítulo 9, verso 6 dice así: después de que el apóstol Pablo ha descrito cómo estaban ordenadas las cosas en el tabernáculo y haber hablado del lugar santo y del lugar santísimo y de los elementos que habían en cada uno de estos lugares, él escribió lo siguiente: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que aquí encontramos tres verdades. Número uno, el sumo sacerdote, el jefe sacerdotal, el principal, el que estaba a la cabeza de los sacerdotes, entraba solamente una vez al año al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto con los querubines, donde según la tradición judía Dios se manifestaba por medio de una llama de fuego color azul. Así que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solamente una vez al año. No podían entrar más veces, solamente una vez al año. Y ahí obtenían el perdón de pecados y hasta el próximo año
el sumo sacerdote en turno podía volver a entrar. Pero los sacerdotes, estos sí entraban todos los días al lugar santo. Por eso la palabra dice que en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Los sacerdotes entraban todos los días al lugar santo. Ellos tenían que estar pendientes del incienso, tenían que estar cambiando los panes, tenían que estar adorando a Dios, tenían que estar presentando las ofrendas, los sacrificios que el pueblo tenía, que el pueblo traía. Así que el sumo sacerdote una sola vez hasta dentro al lugar santísimo, pero los sacerdotes todos los días en el lugar santo, y el pueblo continuamente trayendo ofrendas, animales, sacrificios, promesas, votos para que los sacerdotes los presentaran. Esa era la forma, ese era el sistema establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí es importante entender por lo menos tres cosas, porque aunque estoy estableciendo la base del sacerdocio en el Antiguo Testamento, al final yo quiero que usted entienda y que salga con esta convicción: usted ahora es un sacerdote del Dios Altísimo. Y usted no necesita un mediador, porque nuestro mediador es Jesucristo. Entonces es importante entender ciertas cosas con respecto al Antiguo Testamento para aplicarlas ahora en nuestra vida. Así que tenemos que establecer tres verdades fundamentales con respecto al sacerdocio en el Antiguo Testamento. Número uno, era un privilegio ser un sacerdote, porque los sacerdotes fueron escogidos por Dios. Dios escogió a Aarón, Dios escogió y determinó que sus hijos, su descendencia, iban a ser herederos del sacerdocio. La tribu de Leví recibió el sacerdocio. Así que cada vez que nacía un levita, nacía un sacerdote. Ahora era responsabilidad personal el poder cuidar su sacerdocio, el poder desempeñarse correctamente, porque tenemos el ejemplo en el libro de Samuel con respecto al sacerdote Elí, que falló. Y Dios lo reprende porque honró más a sus hijos que aquel que lo había llamado al sacerdocio. Y el mismo día fueron cortados los tres. Entonces, cada vez que nacía un levita, nacía un sacerdote, porque era una herencia, era un privilegio dado por Dios. Así que establezcamos esto en nuestro corazón: ser un sacerdote del Dios Altísimo es un privilegio dado por Dios. Luego, el sacerdocio fue establecido por Dios, en mis palabras, como un puente. El hombre había quedado separado de Dios. Entonces el sacerdocio viene a ser como un puente que permitió que el hombre pudiera conectarse con el Creador, que el hombre pecador pudiera acercarse a Dios. Sin los sacerdotes, en el Antiguo Testamento, los hombres no hubieran podido acercarse a Dios de ninguna manera, porque la palabra de Dios establece que el pecado hace una división entre nosotros y Dios, porque Dios es santo. Entonces, cuando Dios establece el sacerdocio como un puente, en mis palabras, Él lo que permite es que el ser humano, a través de los sacrificios y particularmente a través de la sangre derramada, que simbolizaba la muerte de las personas y cubría el pecado de las personas, permitía que las personas se pudieran acercar a Dios. Pero ese puente que permitía que el ser humano se acercara a Dios era temporal, porque el Señor estaba dando nada más, y es el tercer elemento, como una sombra de las cosas verdaderas que habrían de manifestarse. Entonces, número uno, el sacerdocio es un privilegio. Número dos, el sacerdocio era como un puente para conectar al hombre con Dios. Y número tres, el sacerdocio era como una sombra de las cosas verdaderas. ¿En qué forma? Bueno, el cordero pascual, el cordero que se sacrificaba una vez al año, que tenía que ser sin defecto, era un símbolo del sacrificio perfecto que es Jesucristo. Las vestiduras de los sacerdotes eran un símbolo de la gloria
que han de tener los que se acercan delante de la presencia de Dios. Las ofrendas que traían los miembros del pueblo de Dios, por ejemplo el incienso, eran un símbolo de la adoración de la cual Dios es digno de recibirla en todo lugar y en todo tiempo. Cada una de las cosas del Antiguo Testamento era como una figura. Y por eso establezco esta tercera idea. Era como una sombra. El sacerdocio era como una sombra. Así que cuando se traían las primicias del fruto de la tierra, esto era un acto de gratitud. Reconocer, Dios es el que nos bendice y permite que la tierra produzca. Él es digno de ser adorado por causa de su bondad y su poder manifestado en nuestra vida. El pueblo traía primicias, los sacerdotes quemaban incienso. El arca del pacto era un símbolo del trono de Dios, del cielo. Así que todo esto del Antiguo Testamento solo era una sombra. El sumo sacerdote era también una figura de Cristo, porque ahora Cristo es el sumo sacerdote. Y así lo dice la palabra. Y los sacerdotes eran una figura o un símbolo de nosotros, la iglesia, que podemos acercarnos delante de la presencia de Dios para ministrar su nombre, para darle gloria a Él. Entonces establecemos esas tres verdades. El sacerdocio era un privilegio, el sacerdocio era como un puente y el sacerdocio era una sombra. Era algo que nada más nos daba una idea o daba una idea de hacia dónde Dios quería llevar las cosas. Sobre esta base del entendimiento del Antiguo Testamento, es que ignorando la palabra y mezclando costumbres paganas, el sistema católico todavía sostiene un sacerdocio que es innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque usted no necesita a un hombre como mediador. Jesús es el camino para llegar al Padre. Y no necesitamos ningún otro mediador para llegar a Jesús. No necesitamos los oficios de ningún hombre. En cualquier lugar que alguien invoque el nombre de Jesús, esa persona puede ser salva, puede ser protegida, puede ser liberada, puede ser sanada. ¿Alguien lo cree? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque ahora existe la libertad de acercarse a Dios, porque el sacrificio perfecto ya fue ejecutado. Cristo ya murió en la cruz y ya quitó todo el pecado del mundo. Entonces la iglesia católica, llena de costumbres paganas, mantiene un sistema sacerdotal innecesario debido a mala interpretación de la escritura, forzar escrituras y como un sistema diabólico que al final lo que causa es desenfocar a la gente de Cristo y enfocar a la gente en la idolatría, enfocar a la gente en doctrinas erróneas y en herejías. Por ejemplo, ellos aseguran que un sacerdote tiene el poder de convertir el pan en el cuerpo de Cristo. Hay por ahí unos videos de un hombre llamado Fernando Casanova que dice que era pastor. Nunca dice de dónde. Solo dice que fue pastor de una iglesia muy importante en Sudamérica. Nunca dice de dónde. Y más bien suena a la trampa que el sistema católico siempre realizó. Infiltrar gente en el sistema evangélico, en las iglesias evangélicas, y luego decir que este pastor se volvió al sistema católico para poder tratar de confundir a la gente y engañarlos. Así que este hombre llamado Fernando Casanova, que dice que fue pastor por muchos años, nunca da datos de dónde, de qué iglesia ni de nada, dice que él se volvió al catolicismo porque siendo pastor él se sintió frustrado porque descubrió una gran verdad, que siendo pastor él no tenía el poder de convertir el pan en el cuerpo de Cristo y de convertir el vino en la sangre. Y la primera pregunta que surge es: ¿y quién puede? La primera pregunta: nadie puede. Pero con ese argumento y luego con un montón de habladurías, de interpretaciones torcidas de la Biblia, hablando acerca de María como intercesora y un montón de cosas que la Biblia no dice, él establece esta posición: yo era pastor, pero ahora he vuelto a la verdadera y única iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica. Y entonces ahora él es un sacerdote. Así que
este hombre puede ser encontrado en la internet como el pastor que ahora es sacerdote. Y esto ha causado, o de alguna manera causa, que mucha gente permanezca en la ignorancia, en la confusión, porque si viene de alguien que supuestamente conoce la Biblia o que conoció la doctrina evangélica y que la examinó y se dio cuenta que no funciona y se regresa al sistema católico, entonces la gente dice, por eso es que no hay que movernos de aquí, donde mi abuelita nos dejó, aquí quedémonos. Y entonces la gente no desarrolla una relación con el Señor Jesucristo, estableciéndolo a Él como el Señor de su vida, sino que permanecen atados a un sistema religioso. Es muy importante, pero muy importante, que usted no esté atado a un sistema religioso, ni siquiera atado a una iglesia, sino unido al cuerpo de Cristo. Que usted sea alguien que por el Espíritu ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Eso es lo más importante. No es lo más importante, aunque necesario, que usted esté relacionado, identificado, conectado con una iglesia local. Pero lo que quiero decir es, no se trata de tener un sistema, no se trata de tener un conjunto de valores, de prácticas y de costumbres que me colocan a mí como una persona religiosa. No, ser un hijo de Dios es una posición dada por causa de haber recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos a Dios Abba Padre. Y eso no lo puede hacer ninguna iglesia, ninguna religión, sino que es un asunto de un encuentro y de una relación con el Señor, en la cual Él obra el milagro del nuevo nacimiento. Así que este hombre menciona que él se volvió al sistema católico, a la verdadera iglesia, la iglesia que Jesús fundó, y bla, 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 un montón de cosas que la Biblia no dice. Además de esto, en el sistema católico se sostiene que en la misa se repite y se ofrece a Dios el sacrificio incruento de Cristo. Porque ellos creen, literalmente han sido enseñados, esto es parte de los dogmas de la iglesia, que el pan es el cuerpo de Cristo y que el vino es la sangre de Cristo, y que ahora el sacerdote tiene la posición, el privilegio de presentarle a Dios el sacrificio de Cristo otra vez. Y tantas veces como haya misa, se le vuelve a ofrecer a Dios el sacrificio incruento de Cristo. Y todo se debe a ignorar la palabra de Dios. Porque la palabra dice que Cristo se ofreció una sola vez por los pecados del mundo. Y por medio de un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. No es necesario ningún sacrificio más. Hay una gran diferencia entre la ceremonia en la misa y el acto cristiano evangélico de participar de la comunión. Cuando nosotros comemos del pan, cuando bebemos de la copa, es un recordatorio. Jesús murió por nuestros pecados, Él ha resucitado, Él es nuestro Señor, Salvador, sanador, y le estamos esperando. Pero no creemos que el pan se ha convertido en el cuerpo y que la sangre y que el vino se ha convertido en sangre, porque es solamente un recordatorio. No es volver a hacer el sacrificio de Cristo, porque no es necesario. Entonces establecemos que hubo un sacerdocio establecido por Dios en el Antiguo Testamento, y que hay un sistema sacerdotal erróneo, herético, lleno de costumbres paganas en el sistema católico, y está fundamentado particularmente en la ignorancia de la revelación bíblica, porque el que no nace de nuevo no puede discernir las cosas espirituales. Jesús le dijo a Nicodemo eso: el que no nace de nuevo no puede ver, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino. Pero Pablo también escribe que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Hay que nacer de nuevo para entonces comenzar a entender las cosas espirituales. Nadie que no nazca de nuevo va a entender las cosas espirituales. Primero hay que nacer de nuevo. Entonces es algo lógico que hayan millones de personas engañadas con interpretaciones erróneas de la Biblia, con argumentos falsos y hasta sosteniendo enseñanzas heréticas, porque
al no nacer de nuevo no pueden discernir la palabra. Ignoran que el acceso a la presencia de Dios quedó abierto cuando el velo del templo se rasgó, cuando Jesucristo murió. Ignoran que ya no hay más ofrendas por el pecado. Mire, si nos enfocamos en el sacerdocio, establezcamos ya esta verdad. Los sacerdotes que habían sido establecidos como mediadores entre el pueblo y Dios, tenían particularmente dos funciones en cuanto a las ofrendas o los sacrificios. La primera era presentarle a Dios sacrificios por el pecado. El cordero una vez al año y todos los animales según la gravedad del pecado cada vez que el pueblo pecaba. Ese era un tipo de sacrificio. Los sacrificios por el pecado. El otro tipo de ofrendas o de sacrificios eran los sacrificios de paz, eran los votos, eran los sacrificios ofrecidos a Dios como en gratitud, como las primicias. Eran ofrendas que no tenían nada que ver con el pecado, sino que tenían que ver con un corazón agradecido, con un corazón que amaba a Dios. Por eso en la Biblia está escrito: honra a Jehová con tus bienes. Así que habían otras ofrendas que estaban conectadas con la actitud de quiero honrar a Dios. Él es quien me da la vida. Él es el que me da el aliento, las fuerzas. Él es el que bendice la obra de mis manos. Él es el que le pone el límite al diablo que no puede traspasar. Entonces los sacerdotes ofrecían dos tipos de sacrificios. Uno estaba conectado con el pecado, pero el otro estaba conectado con la gratitud, con la adoración, con honrar a Dios, con amar a Dios. ¿Y sabe qué es lo que ha cambiado con respecto al nuevo? Que ya no hay más sacrificios por el pecado. Así que el sacerdocio del Nuevo Testamento ya no tiene que estar ofreciendo nada, ya no tiene que estar ofreciendo ningún tipo de sacrificio relacionado con el pecado, porque Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ya no hay más ofrendas por el pecado. Entonces, ¿cuáles son las ofrendas que han quedado? Las ofrendas de amor, de gratitud, las ofrendas a través de las cuales se quiere honrar y darle la gloria a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Muy importante entender eso, pero son parte de las verdades que en el sistema católico se han ignorado. Entonces tenemos ya un breve entendimiento de lo que fue el sacerdocio en el Antiguo Testamento, y tenemos ahí esa comprensión un poco corta, superficial de lo que es el sacerdocio o el sistema sacerdotal erróneo del sistema católico. Pero en la Biblia se habla de sacerdocio en el Nuevo Testamento. O sea, no es que no hayan sacerdotes. Lo que sucede es que Dios hizo algunos cambios. En el Antiguo Testamento, una persona o pocas personas eran colocados en la posición de sumo sacerdote. Y toda la tribu de Leví, establecidos en esa posición de privilegio, de honor, de ser sacerdotes del Dios Altísimo. Pero luego estaba todo el pueblo que no tenía la libertad de poder acercarse. Parte de los cambios que se han dado en el Nuevo Testamento es que ahora Dios ha hecho a Jesucristo el sumo sacerdote y a la iglesia un pueblo de sacerdotes. Eso significa que nosotros hemos sido colocados en la posición privilegiada de acercarnos a la presencia de Dios. Pero así como en el Antiguo Testamento muchos sacerdotes fallaron, en el Nuevo Testamento muchos creyentes están fallando. Es sumamente importante que usted entienda: Dios lo ha llamado a usted para ser un sacerdote, y que usted puede fallar en cumplir el llamamiento, o usted puede esforzarse en terminar su carrera y cumplir el llamado y ejecutar la función que Dios le ha dado. Vamos a examinar varias cosas que en el libro de Hebreos particularmente se nos enseña con respecto al sacerdocio en el Nuevo Testamento. Número 1, Hebreos capítulo 5, verso 4. Establece que nuestro Señor Jesucristo fue constituido por Dios como sumo sacerdote.
La palabra de Dios nos habla de Aarón como sumo sacerdote. Pero antes de Aarón, y de una manera misteriosa, allá con Abraham, se nos habla también de el rey de Salem. ¿Cómo se llamaba? Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y Dios lo presenta a este personaje de una manera misteriosa para luego ocuparlo como una figura de Cristo, porque no tiene genealogía, no tiene principio ni fin. Y en ese sentido, Melquisedec viene a ser un tipo de Cristo. Viene a ser como el modelo del sacerdocio verdadero que Dios quería establecer. Así que cuando Dios establece a Aarón como sumo sacerdote, en realidad Dios, que estaba ejecutando su plan y ha estado trabajando, como el Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios, que ha estado trabajando en el desarrollo del plan de la redención humana, cuando estableció a los sumos sacerdotes, Dios tenía siempre en mente el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios establece que el Señor Jesucristo fue constituido por Dios. Dice así la palabra, verso 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Y en otra porción de la palabra dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ahí en el verso siguiente, verso 6. Entonces vemos en la palabra de Dios que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo ha sido constituido sumo sacerdote para siempre. Ya no hay cambio de sacerdocio, ya no hay relevo de sumo sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote, es la cabeza de todos los sacerdotes y tiene un sacerdocio eterno y perfecto. No puede ser cambiado, no puede ser sustituido por nadie. Número 2, Hebreos 9:11. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ya entró y ha sido de una vez y para siempre al lugar santísimo. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. ¿Qué es lo que Jesús obtuvo? Eterna redención. No una redención válida por un año, para luego hacer otro sacrificio por otro año. Jesús obtuvo eterna redención. Esto es lo que se ignora en el sistema sacerdotal de la Iglesia Católica. Ya Jesucristo ya pagó por los pecados del mundo. Lo único que es necesario ahora es invocarlo y someterse al señorío de Cristo. Pero una vez sometidos al señorío de Cristo, que es algo que muchísimas personas han hecho, hace falta vivir como que el Señor es el Señor de su vida. Porque para un montón de evangélicos, Jesús realmente no es el Señor. Lo confesaron, sí, pero Él no es el Señor. Él no está gobernando su vida. Gente cristiana se sigue acompañando. Eso no es estar bajo el señorío de Cristo. Gente cristiana no está buscando el reino primero, sino en sus afanes. Eso no es seguir el señorío de Cristo. Gente cristiana está amando al mundo, caminando con las vanidades del sistema. Eso no es tener a Jesús como el Señor. A muchísimos creyentes
Les hace falta entender lo que es verdaderamente el tener a Jesús como Señor. Y lo que tienen es una religiosidad superficial. Lo que tienen es una relación un poco distante, como cuando Pedro seguía al Señor de lejos. Eso no es el tener a Jesús como el Señor de la vida. Entonces vemos en la palabra, número 1, en el Nuevo Testamento, que Jesucristo fue constituido por Dios como sumo sacerdote, y eso ya no cambia. Él es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y número 2, Él ya entró al lugar santísimo con su propia o por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que es muy importante ver que fue por su propia sangre que él entró, por el sacrificio de sí mismo. Y entonces se da este fenómeno espiritual, y es que Jesús no solamente es el sumo sacerdote, sino que Él es el Cordero perfecto, la ofrenda sacrificial que quitó el pecado del mundo. Así que Él es el sumo sacerdote y también es la ofrenda. Es como que Él es el mediador entre Dios y los hombres, pero Él también es Dios. Es como que Él es hijo de Dios, pero Él también es el Todopoderoso. Entonces Jesús fue el que ministró el sacrificio, y era su propio sacrificio el que ofreció por los seres humanos. En Hebreos capítulo 10, verso 12, establece un fundamento sobre el cual un verdadero creyente habrá de caminar todos los días de su vida. Y dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Aleluya! Yo necesito que alguien con conciencia de sacerdote esta mañana comience a adorar a aquel que lo ha hecho rey y sacerdote, porque es una posición de privilegio que nos ha sido dada. Jesucristo entró una sola vez, un solo sacrificio, y el pecado fue quitado y la redención fue alcanzada. Ya no se necesitan más sacrificios por el pecado. Y entonces, ¿para qué se necesita un pueblo de sacerdotes? Porque en realidad el sacerdote, al haber sido constituido como mediador entre el pueblo y Dios, es un grupo de personas que tiene el privilegio de acercarse a Dios para honrarlo, para adorarlo. Y eso es lo que permanece en el Nuevo Testamento de los dos tipos de ofrendas que los sacerdotes tenían que presentar. Los sacrificios por el pecado ya no son necesarios, pero sí es necesario adorar al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué es necesario? Porque es justo. ¿Por qué es necesario? Porque es una muestra de nuestra gratitud. El que está sentado en el trono y el Cordero es digno de toda la gloria, de todo el honor, por los siglos de los siglos. Porque todas las cosas fueron hechas por su poder, por su sabiduría. Dios es digno de ser adorado. Dios es digno de ser temido. Dios es digno de ser exaltado, porque Él es Dios. No es tanto así como una obligación, una imposición, sino que es una necesidad. Y es algo que es justo. Dios merece toda la gloria porque Él es Dios. Dios merece ser adorado, honrado, obedecido, porque Él es el que nos dio la vida. Dios merece las acciones de gracia, porque Él es el que nos ha salvado, el que nos ha sanado, el que nos ha adoptado. Es justo darle gracias a Dios por todos los beneficios. Entonces, ya no hay necesidad de sacrificios por el pecado, ya no. Pero sí hay necesidad, entre comillas, de las ofrendas y de los sacrificios dados a Dios en gratitud, en amor, por honrarle,
por exaltarle, por reconocer su divinidad. Y ahí es donde entramos nosotros, ya en el nuevo sistema sacerdotal, en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 1:5. Si alguien se encuentra ahí, por favor, dele gloria a Dios, hermano. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Mire, Jesús es Dios y también es testigo de Dios. El primogénito de los muertos. Él es la vida y también Él es el primogénito de los muertos. Pero también Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que domina sobre todos los reyes. Ahora vea lo que dice. Si usted se encuentra ahí, dele gloria a Dios. Comience a actuar como lo que usted es: un sacerdote de Dios, un ministro de Dios, porque eso es lo que aquí dice la palabra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos amó, hermano, al que nos hizo reyes y sacerdotes, al que limpió nuestros pecados, nos adoptó como hijos. Él es digno de recibir la gloria, hermano. Yo he tratado de hacerle entender el enfoque de la gratitud. Por ejemplo, si a usted le donaran un órgano, pero Dios no nos ha donado un órgano, nos ha adoptado como hijos, nos ha librado de la condenación eterna, nos ha hecho herederos juntamente con Cristo y nos ha hecho participantes de su gloria y nos ha llamado a su gloria eterna. Dios no nos ha dado dinero para una consulta. Dios no nos ha sacado de una deuda. Dios no nos ha dado una donación de sangre. Él ha cambiado nuestra vida. Éramos enemigos y ahora somos hijos. Es justo ofrecerle sacrificios de gratitud. Él es el Dios Todopoderoso. Es justo ofrecerle sacrificios de alabanza. Pero hay un montón de creyentes fuera de la comunión con Dios que no están actuando como sacerdotes. Hay un montón de creyentes que han retrocedido. Y al igual que el ejemplo máximo de Elí con sus hijos y su fracaso en el sacerdocio, aunque hay muchos más, esto solamente es una figura de un montón de creyentes en el tiempo presente que no están desarrollando su sacerdocio como deberían. La palabra de Dios dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. La palabra dice que a Jesús Dios lo constituyó sumo sacerdote. La palabra dice que Jesús ya entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Pero nosotros podemos entrar muchas veces, continuamente, no para presentar ofrendas por el pecado, sino sacrificios de alabanza, de adoración, de gratitud, de honra para aquel que vive por los siglos de los siglos. Entonces, cuando usted entiende y desarrolla la conciencia de que usted es un sacerdote, usted tiene que tomar la responsabilidad de actuar como tal. Mire, los sacerdotes servían por turnos. Habían meses, habían días específicos, todo estaba bien organizado, servían por turnos. Yo quiero que usted sepa una cosa, que así como en el trabajo hay horarios, en los call centers, ¿verdad? Que se entra a las 8 y se sale a las 4, que entra a las 7 y sale a la 1 de la mañana. Yo quiero que usted sepa, si usted es un sacerdote del Dios Altísimo, establecido en esta casa, su turno es a las 9 de la mañana. Quiero que entienda eso. Si usted es un sacerdote, usted tiene turnos. Si usted es un sacerdote, usted tiene ofrendas que ofrecerle a Dios. Hay una función que usted tiene que desempeñar. Si usted fuera un vigilante, le pondrían un horario para vigilar. Usted no va a llegar a la hora que quiera. Usted tiene que cumplir con su horario.
Entonces, si usted logra entender, si a usted le cae el entendimiento, Él me ha hecho rey y sacerdote, Él me ha llamado, Él me ha limpiado, Él me ha perdonado, Él me ha adoptado, soy su sacerdote, es un privilegio, soy escogido, soy llamado por Él, voy a honrarle. Porque no solamente Él es mi Señor, a quien le debo obediencia y le debo la vida, sino que Él me ha dado el privilegio de ser un ministro. ¿Y qué es lo que voy a ministrar? Ofrendas de alabanza, de adoración, de acción de gracias. Esa es la función de la iglesia. Y esto me lleva a mí a un punto con el cual se puede tratar de confrontar, de invitar, de hacer recapacitar a tantos creyentes que andan lejos sin congregarse. Este sería el mensaje que voy a poner en su boca esta mañana. Dios lo ha llamado para ser un sacerdote. ¿Por qué está usted fuera de su turno? ¿Por qué está usted fuera de su función y de la posición que Dios le ha dado? Siendo ese un privilegio, siendo esa una posición de honor. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Usted puede retar a la gente que una vez estuvo adentro pero se han salido, se han enredado, se han desanimado, lo que sea. Usted puede confrontarlos y decirle: la palabra dice que Dios lo llamó a usted para ser un sacerdote. ¿Por qué usted no está cumpliéndole a Dios? ¿Por qué usted no está fungiendo? ¿Por qué no está desarrollando la función que Dios en su amor por usted le dio como una posición de privilegio? Y esto entonces nos llevaría, hermano, a que hay un montón de creyentes que andan por ahí dando villa, enredados en el mundo, puedan recapacitar y pensar: es que no es un asunto de estar metido en la iglesia, no es de venir a persinarse a la carrera, hermano. No, no es de hacer acto de presencia. No se trata de eso, sino que se trata de que usted vive cada día como un sacerdote del Dios de los cielos. Y como usted respira, usted todos los días alaba al Señor. Y como usted es un hijo, todos los días le expresa su amor y su gratitud al Padre. Y como usted es un sacerdote, usted le ofrece a Dios los sacrificios espirituales. Si la iglesia entendiera lo que significa esa posición de sacerdote, entonces ahora solamente falta que se disponga a poder cumplirla. Porque el hecho de que se sepa: sí, soy un sacerdote, no garantiza que se cumpla con el llamado. Se requiere una determinación de corazón. Y en esa determinación, a mí me pasa hablando con la gente que está afuera, que lo estoy exhortando a que regresen, a que se vuelvan, que se congreguen en otro lugar, más cerca. Sí, hermanos, y lo que pasa es que mire uno los afanes, ¿verdad? Es que mire que uno se enreda por las cosas materiales. Sí, esa es una situación que todo creyente va a enfrentar. Pero cuando nosotros decidimos vivir bajo el señorío de Cristo, tenemos que también aprender a vivir con aquella actitud que el Señor Jesucristo mostró la noche en que Él fue entregado. Cuando Él dijo: Señor, si no hay otra manera en que esto pueda ser efectuado, si es inevitable que yo beba de esta copa, estaba hablando de la crucifixión. Él dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabe cuál es el problema de muchos sacerdotes? Que tienen turno, tienen asignación, tienen el privilegio, tienen el llamado, tienen la posición, pero los sacerdotes ellos solitos buscan qué otra cosa hacer, menospreciando al Dios de los cielos, menospreciando a aquel que los llamó. Cuando usted no se congrega, usted menosprecia a Dios. Cuando usted no adora a Dios, usted menosprecia a Dios, le está robando a Dios la honra de la cual Él es digno. Cuando usted no está apoyando la obra con sus finanzas, usted está diciendo: es que no creo que sea necesario, ni tampoco es importante la predicación de la palabra. Su indiferencia dice mucho.
Y es por eso que es importante entender que en el Nuevo Testamento Dios determinó que hay un solo sumo sacerdote y hay un pueblo de sacerdotes. Y eso está confirmado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Todo creyente debe de ser instruido, debe de ser enseñado. Que no solamente se aplica a su vida este lenguaje bíblico de que usted es redimido ahora, usted es salvo, usted es un hijo de Dios, sino que todo creyente también tiene que ser instruido y establecido en esta verdad. Antes éramos siervos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Somos siervos de Dios, o deberíamos. Y por eso Pablo dice, así como antes presentaban sus miembros al pecado y le obedecían, ahora presenten sus miembros a la justicia. Conviértanse en instrumentos en las manos de Dios. Usted puede ser un instrumento poderoso, hermano. No importa su edad, su condición, su capacidad, sus habilidades. Usted puede llevar una palabra de consolación, de vida, de libertad, de salvación. Usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. Todo creyente tiene que ser enseñado. Sí, usted es un redimido. Sí, usted es un hijo. Sí, usted es un coheredero. Sí, también usted es un siervo del Dios de los cielos. Y finalmente, usted es un sacerdote de Dios. ¿Y qué hace un sacerdote? Presenta ofrendas. ¿Qué hace un sacerdote? Se acerca a la presencia de Dios porque tiene ese privilegio. Una posición no dada a muchos. Es un privilegio acercarse a Dios. Entonces, en la carta que el apóstol Pedro escribió, capítulo 2, verso 5, encontramos que sobre la base de la revelación de Apocalipsis, que fue escrita mucho después, casi al final del siglo I, Pedro ya había escrito sobre el sacerdocio del creyente y escribió lo siguiente: ustedes también, ¿cuántos de ustedes hay aquí? Como piedra vivas. En el verso anterior viene hablando de Cristo como la piedra, como el fundamento. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cuando usted no se congrega, usted deja de ser edificado. Cuando usted no lee la palabra, cuando usted no busca a Dios en oración, usted deja de ser edificado. Cuando usted no es corregido, no está siendo enseñado, usted está deteniendo la edificación. Pedro dice, sean edificados en dos maneras. Casa espiritual. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo de Dios, amén. Pero también somos sacerdocio santo. Esos textos no están hablando de los curas. Esos textos, este texto y el de Apocalipsis, no está hablando del sistema sacerdotal católico. Son cartas escritas a los creyentes. Si usted es un creyente, Dios lo ha llamado a ser un sacerdote. Y si Dios lo ha llamado a ser un sacerdote, yo lo exhorto esta mañana en el nombre de Jesús a que tome la determinación de una vez por todas, hermano, de fungir como sacerdote. Sea responsable con sus turnos, sea responsable con su vida, sea responsable con sus acciones. Su compromiso es con el Dios de los cielos. Los evangélicos tienen este dicho y muchas veces ni le dan el valor que debería tener. Es que no servimos al hombre. Y cuando lo dicen enfrente de mí yo me siento mal. Pero es un dicho que se dice en toda la iglesia evangélica. Es que no servimos al hombre, servimos a Dios. Si tuviéramos la conciencia de que servimos a Dios, hermano, habrían actitudes totalmente cambiadas. Una devoción, una pasión, una entrega, un compromiso. No, pero para ir al aeropuerto a recoger a alguien, sí, con tiempo. Hasta se para en la Texaco porque muy temprano llegó.
Hasta se para antes para no pagar parqueo. Y que mejor le llamen cuando ya llegó. Pero para venir a la iglesia, que se espere Dios. Si usted es un sacerdote, estoy hablando con los sacerdotes. Si usted no es un sacerdote, no se preocupe. Don't worry. Take it easy. Be happy. No más lágrimas. Si usted es un sacerdote, recuerde que Dios en su misericordia confronta y exhorta. Y Dios, antes de cortar a Elí y de cortar a Ofni y Finés, le mandó a decir que estaba pecando. Y Dios esta mañana me está usando a mí para decirle: usted está pecando. Usted está menospreciando a Dios. Usted está menospreciando el privilegio que Dios le dio. Usted está poniendo otras cosas como más importantes. Y puede hacer que le caiga mal, y me alegro si le caigo mal. Pero espero agradar a Dios con cumplir mi función de decirle la verdad. Porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Él nos escogió. Es un privilegio. Y dice la palabra que tenemos que ser edificados, seguir creciendo como casa espiritual, como sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Porque no todo es aceptado por Dios. Habían ciertas reglas que Dios había puesto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Él dijo que cuando presentaran un animal tenía que ser perfecto. No tenía que tener heridas, quebraduras, haber nacido enfermo, estar ciego. No, lo que se le ofrece a Dios tiene que ser perfecto. Si usted le va a ofrecer culto a Dios el domingo, ofrézcaselo entero, completo. Si usted le va a cantar a Dios, meta su alma, meta su carne, meta su corazón y todo su ser. No solo las manos, no solo sus labios y su corazón lejos. Tiene que ser perfecto. Lo que le ofrecemos a Dios tiene que ser hecho con todo el corazón, hermano. Con toda la devoción y el entendimiento. Él es Dios. Él es el creador. Pero no solamente eso. Él es el redentor. Él es el que nos compró. Nosotros no captamos en esa figura la idea de que en realidad redentor significa el que paga el precio del rescate. Si a usted lo secuestraran, hermano, y lo tuvieran ahí unos cuantos meses, y alguien pagara el rescate por usted, usted estaría agradecido. Muchas gracias. Adiós. No, hombre, vería de qué manera procura mostrar la gratitud. Si le devolvieron la vida. El Señor pagó con sangre el precio de su libertad y de la mía. Y somos tan ingratos, tan indiferentes. Porque como es un asunto de fe, perseverar, permanecer, continuar creyendo, continuar haciendo lo que Dios dice, continuar luchando en no hacer lo que Dios dice que no hagamos. Fe, 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 una carrera, un estilo de vida, pero que también nos permite ver el favor y la bendición de Dios. Dice que tenemos que crecer, ser edificados como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Usted examínese si Dios estará recibiendo lo que usted le ofrece. Si Dios estará agradado con el tiempo que usted le dedica, con el servicio, con la devoción. Porque es bien fácil caer en esto, hermano. Los judíos cayeron en ese pecado de la indiferencia, de la indolencia, y hasta dijeron: qué fastidio es esto, en Malaquías. Y es cuando Dios los reprende y les dice: si ustedes le regalan a un príncipe un animal ciego, ¿creen que se lo va a recibir? Preséntenselo a su príncipe, les dice el Señor. Porque ellos estaban haciendo eso. Estaban ofreciéndole a Dios los animales dañados, animales que no estaban perfectos, en una perfecta condición, menospreciando a Dios. Y entonces Dios tiene que reprenderlos. Y por otro lado Dios les dice: miren, si es que yo no tengo hambre, les dice el Señor.
si yo tuviera hambre, se lo dejo de deber, si yo tuviera hambre, no se lo diría a ustedes, dice el Señor. Porque ¿sabe qué? En realidad a Dios no le importaban los sacrificios. Los sacrificios solamente eran, en el caso de la ofrenda por el pecado, un símbolo de Cristo, el verdadero sacrificio por el pecado. Pero las fiestas, las primicias, los votos y todo aquello solamente eran muestras de obediencia. Los diezmos era una muestra de obediencia y de reconocer a Dios como la fuente de todo. Pero no es que Dios necesitaba harina. Dios no necesita oro ni plata si Él es el dueño de todo. Amén. Dios no necesitaba que quemaran animales si Él no come carne. Entonces Dios ocupa esa figura así clara. Si yo tuviera hambre, no se lo diría a ustedes, le dice a los sacerdotes. Y les dice también esto: fastidiado estoy de sus ofrendas y de sus sacrificios y de sus holocaustos. No los puedo soportar, ya no los recibiré más, porque no estaban hechos con el corazón correcto. Hermanos, si pudiéramos ser una comunidad pequeña de 120 personas que están fielmente en su turno sacerdotal y que entienden su función de presentar la ofrenda de adoración, la hora del incienso, entienden su función de la hora de la oración, como Pedro y Juan, que iban a la hora de la oración por el pueblo, por la gente necesitada, por la gente que está lejos, que entienden su posición y su función de ser sacerdotes, que honran a Dios con su vida, con su finanza, con sus acciones. Si fuéramos solo 120 apasionados, esto sería tremendo. Pero en las congregaciones locales pueden haber miles que dicen que Jesús es el Señor. Pero Él ya dijo: no todo el que me diga Señor entrará en el reino. Entonces es necesario recapacitar. Y esta mañana, a través de una palabra un tanto confrontativa, aunque también sí instructiva en cuanto a la posición, es necesario recapacitar: ¿estoy yo cumpliéndole a Dios que me llamó para ser su sacerdote, siendo este un privilegio? ¿O estoy viendo yo eso de menos? ¿Estoy yo menospreciando a Dios con las ofrendas que le estoy presentando? Pablo confirma nuestra condición en el verso, Pedro confirma nuestra condición en el verso 9, mismo capítulo. Mas ustedes son linaje escogido. No, ustedes no se gozan como deberían. Ustedes son linaje escogido. O sea, Dios nos escogió, hermano. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. ¿Lo está haciendo? ¿Está anunciando a otros que Dios es bueno? ¿Está usted contándole a otros que Dios es misericordioso, fiel, y que Él muestra su poder y que Él responde cuando usted clama? Dice la palabra que Él nos adquirió. ¿Y cómo nos adquirió? A precio de sangre. ¿Y para qué nos adquirió? Para que anunciemos las virtudes, lo cual significa para la alabanza de su gloria, para que proclamemos su grandeza. Mire, hermano, hay un principio y es el principio de justicia. Es justo darle gracias a Dios por todos los beneficios que Él ha hecho en nuestra vida. Es justo honrar a Dios con los bienes y con todo, porque Él es quien nos da el aliento y todas las cosas. Es justo alabarle, es justo adorarle, porque Él es nuestro Redentor. Entonces ese principio de justicia tenemos que aplicarlo en nuestra vida. ¿Y qué sucede cuando nos colocamos en esa posición? Dios, que es el único bueno, pone su mirada sobre aquellos y entonces dice cosas como esta: el alma del sacerdote satisfaré en abundancia. Porque cuando Dios encuentra a un ministro suyo que está siendo un fiel mayordomo, ¿qué es lo que hace? Fuiste fiel en lo poco, te voy a poner sobre más.
Dios va a promovernos, Dios va a bendecirnos, Dios va a levantarnos. Pero Él está esperando nuestra obediencia, nuestro temor, nuestra entrega, nuestra fidelidad. Y es en las cosas pequeñas, hermano. No son grandes cosas. Simplemente es una actitud de corazón que luego nos lleva a ir ejecutando acciones a través de las cuales podemos honrar a Dios. Somos real sacerdocio. Habemos como unos 10 del real sacerdocio. Habemos como 20. Somos real sacerdocio, sacerdotes al servicio del rey. Cumplamos nuestra función, ejerzamos nuestro ministerio, presentémosle a Dios sacrificios espirituales aceptables. Si ya sabemos que tenemos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4:14, entonces nosotros plantémonos, afirmémonos. Vea lo que el apóstol Pablo escribió. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿cuántos lo tienen? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Hay algunos de nuestros hermanos que han abandonado su turno ahorita. Muchos. Hay muchos cristianos que no han retenido su profesión. Y no hablo solo sobre la iglesia local, en términos generales. Mucha gente que podrá tener la oportunidad de ver este video y que por el Espíritu Santo serán confrontados y sabrán: no he retenido mi profesión. Serví a Dios cuando era joven, pero ya no. Fui fiel, fui un ministro, pero ya no. El Señor, a través del apóstol Pablo, dice que hay que retener la profesión. Sepa que su profesión es ser un sacerdote del Dios Altísimo. Tal vez en su DUI dice contador, ingeniero, tal vez dice ahí algún oficio, tal vez dice empleado o estudiante, pero su profesión es sacerdote del Dios Altísimo. Y el sumo sacerdote nuestro es Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y el verso 16: ya que tenemos entrada ante la presencia de Dios, algo que el sistema católico niega, pero que la Biblia establece. Verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El sacerdote no solamente se acerca para dar, se acerca para recibir, hermano. El sacerdote tiene el privilegio de estar delante de su Dios para recibir la bendición. Yo le voy a insistir en esto: deje de rebuscarse tanto y mejor busque el rostro de Dios más. Porque de tanto que se rebusca no haya nada. Mejor busque al que hizo las Pléyades y el Orión. Busque al Dios de los cielos en clamor, en oración y ayuno, y usted va a tener la respuesta del Dios de los cielos. Y no se va a tener que andar rebuscando tanto. Porque hay algunos que en la rebusca se mueren y no encuentran. Pero porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Podemos acercarnos confiadamente. Si usted es un sacerdote, usted puede acercarse confiadamente a la presencia de Dios, hermano. Hebreos 6:20 dice que detrás del velo Jesús entró por nosotros como precursor.
Dice que Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa palabra precursor, hermano, es como la misma palabra de unos vehículos Toyota que se llaman 4Runner. Significa que corre adelante. Significa el que está a la cabeza. Es como un pionero. Entonces Jesús es el precursor, el que ya nos precedió. Entienda la palabra, y lo que está diciendo la Escritura es: Jesús, como sumo sacerdote, ya entró a los cielos como precursor nuestro. Nosotros le seguimos. Sigamos al Señor y entremos al lugar santísimo. Sigamos al Señor y entremos a la presencia de Dios con alabanza, con adoración, con acción de gracia, con temor, con reverencia. Jesús ya entró. No necesitamos un hombre para confesarnos. No necesitamos un hombre que haga más sacrificios incruentos del cuerpo de Cristo. No necesitamos un hombre que ore por nosotros. Solo necesitamos a Cristo. Y Él ya murió por nosotros. Y Él ya entró al lugar santísimo por nosotros. Y lo hizo como el precursor, como el pionero que va adelante. Entonces ahora nosotros podemos entrar. Esta es la doctrina bíblica del sacerdocio en el Nuevo Testamento. Él es el precursor, el que corre adelante, el que se anticipó, el que nos precede, el pionero. Así que el final de la meditación de esta mañana es Hebreos 10:19. Así que, hermanos, ¿cuántos hermanos tengo aquí esta mañana? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Para qué nos vamos a acercar? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables. ¿Para qué más nos vamos a acercar? Para alcanzar gracia y oportuno socorro. Hermanos, su posición, mi posición, es una posición de privilegio. Yo no soy más importante que Dios, más importante que usted en los ojos de Dios. Solo por ser un ministro a tiempo completo, yo no tengo una posición mayor que la suya. Todos hemos sido llamados a ser sacerdotes del Dios de los cielos. Todos hemos sido llamados a ministrar. Todos podemos entrar en la presencia de Dios. Todos. Lo único que lo puede impedir a usted entrar es el pecado. Conciencia de pecado. Condenación. Porque la condenación le roba la libertad. No hay libertad para levantar manos. No hay libertad para abrir la boca. No hay libertad para bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado. Pero el pecado puede ser limpiado con la sangre de Jesucristo. Y usted se puede acercar delante de Dios por la sangre que Él derramó y por su cuerpo que fue molido. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro precursor. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes y tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo. Verso 15 de Hebreos 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Un sacerdote ofrece sacrificios y en la Biblia se nos dice que son sacrificios espirituales, que tienen que ver con un corazón agradecido,
con un corazón que ama a Dios, con un corazón que tiene temor de Dios, con un corazón que entiende la obra de Dios en su vida. Esta mañana le reto, si usted entiende que usted ha sido llamado a tener esa posición de sacerdote, a desarrollar esa función de un sacerdote, que es una posición privilegiada, y que hay turnos para servir, hay un estilo de vida, hay ciertas ofrendas que son las agradables. Ahora el reto es que usted se determine a retener su profesión, a volverse al Señor con todo su corazón, a afirmarse, como dice el apóstol Pablo: el que está firme, mire que no. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero